Pues vamos a empezar. El tema del día de hoy es el envejecimiento poblacional que estamos viendo en México, la caída en el número de hijos que quieren tener las mujeres, no solo en México, en todo el mundo. Esto es un tema global, occidental y asiático. Hay pocos lugares donde las mujeres están teniendo más hijos. Realmente eso no está sucediendo. En el resto del mundo, en México, en China, en Estados Unidos, incluso en Europa, las mujeres están teniendo menos hijos, las personas estamos viviendo un poco más y bueno, pues eso trae muchísimas consecuencias a nivel mundial. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras, autor del Substack de Carlos, aquí en Twitter a sus órdenes en Carlos López Jones. Y bueno, gracias a la doctora Erika Dan, este space se convierte en un podcast. Ya estamos en Spotify y en Apple Podcast también. Entonces, bueno, pues ahí nos pueden escuchar también. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema que a mí me parece muy importante, es de los temas de los que no hemos platicado. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar en una universidad. Le pregunté a una audiencia de jóvenes cuántas mujeres querían ser mamás y el 75% me respondió, yo no quiero ser mamá. Solamente el 25% respondió que sí quería ser mamá. La mayoría de ese 25% dijo, y además nada más un hijo si es que llega. Dos es así como que una familia ya muy numerosa y tres ni hablar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado tenemos el caso de que la esperanza de vida ha ido creciendo de manera importante en los últimos años y los hombres en México ya tenemos una esperanza de vida de 75 años, las mujeres un poco más de 78 años, y entonces estamos viendo que la población empieza a envejecer. Esto, como les platicaba, no es algo que nada más esté sucediendo en México. En Japón ya la población está cayendo. En China, por darles una cifra, ya no es el país más poblado del mundo, ahora es India, porque resulta que en China en 2021, 22, 23 y muy probablemente en 2024, cada año están naciendo alrededor de 9 millones de niños, pero están falleciendo 12 millones de personas. Es decir, la población de China se está cayendo en 3 millones de personas cada año. Y bueno, pues eso está provocando problemas como lo que veíamos de la destrucción de ciudades fantasma. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que recordar que China durante 25 años trató de que su población pasara de ser una población eminentemente rural a una población eminentemente urbana y fue construyendo ciudades que después iba pues llenando con personas hasta que ese proceso concluyó ahí en 2018, 2020 más o menos, después llegó la pandemia y ahorita pues le sobran ciudades. Y la solución es pues destruir esas ciudades que ya no nos sirven. ¿Qué han hecho otros países, por ejemplo? Japón, Francia, Italia, les dan a ustedes una casa casi regalada con tal de que ustedes se vayan a vivir a esos pueblos, a los pueblos de estos lugares. Y la gente, ¿por qué no lo hace? Pues porque dice, no me interesa vivir en un pueblito, yo quiero vivir en una ciudad. Entonces, lo que vemos es que cuando las personas les empiezan a sobrar casas, dejan la casa que está más lejos de la ciudad y se quedan con las casas que están mejores ubicadas dentro de las ciudades. ¿Y por qué no sobran casas? Bueno, pues muy fácil. Una pareja que tiene un hijo se junta con otra pareja que tiene un hijo y los dos hijos se juntan, hombre, mujer, 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 hombre, 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 lo que sea, y dicen, pues nos sobra una casa porque mis papás ya fallecieron y también fallecieron los míos. Entonces, de dos hogares, tenemos dos hogares y nada más vamos a vivir en uno. Entonces nos sobra una casa. ¿Qué hacemos? Pues la vendemos. Y le hablan a sus amigos y todos los amigos están igual, donde sobran casas. Hoy en día en Japón sobra el 16% de los hogares. Así como aquí en la Ciudad de México ya no saben cómo hacerle para que nosotros les digamos a la autoridad quién está viviendo en nuestra casa. Bueno, pues en Japón en este momento sobra el 16% de los hogares están vacíos. Nadie los ocupa. Y Japón trató durante mucho tiempo, como les decía, que la gente llegara, que fueran inmigrantes que llegaran a esos lugares. Hay un libro muy interesante que se llama La España vacía, se los recomiendo. Es un tema donde los jóvenes, por un lado, se quedan a vivir con los papás hasta que los papás fallecen porque viven en las ciudades, pero irse a rentar un piso sale muy caro. Y por el otro tienen pueblos que cada día se están vaciando porque las personas que vivían ahí
se están muriendo. Y nadie le da mantenimiento a esas casas porque es muy caro. Y finalmente, en Japón lo que hacen es que cuando ya nadie reclama la casa, porque fallecen las personas, toman esas casas, las derriban y las convierten en parques comunales. Y bueno, alguien podría decir, bueno, pues esto es anecdótico y está bien porque el ser humano ya había depredado demasiado el mercado. Pero es todo un problema. ¿Y por qué es todo un problema que caiga la población? Bueno, porque si el año pasado yo tenía un mercado de 10 millones de refrigeradores, pues este año nada más se van a vender 9.900.000 y el próximo año 9.800.000 y el próximo año 9.700.000 y así. Y del otro lado tenemos que las empresas pueden producir cada año más porque son más productivas y entonces la empresa querría producir, por decirles algo, 11 millones, 12 millones de refrigeradores y está vendiendo menos. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar con bienes y servicios? Pues los oferentes dicen, pues yo no me quiero quedar sin mi cuota de mercado y empiezan a hacer ofertas. Y es ahí cuando vemos una cosa que llamamos deflación. La inflación es cuando suben los precios en general y la deflación es cuando bajan los precios en general. ¿Qué es lo que hacen los bancos centrales? Pues bajan la tasa de interés tratando de que la gente consuma más. Le dicen, ya no te va a costar tan caro ahora, pero consume, por favor, necesitamos que consumas, pero la gente no consume. Y no consume por dos cosas. Una, porque ya tiene todo lo que necesita y no necesita consumir más. Y dos, porque dice, a ver, si ahorita me costó 1,000 yenes el refrigerador, pues a lo mejor en septiembre me cuesta 950 porque están bajando de precio. Y a lo mejor el próximo año 900, entonces me voy a esperar un año que bajen a 900. Entonces provocas, dejas de consumir y provocas que todavía bajen más los precios. Y eso también tiene un problema grave, porque cuando la población envejece deja de innovar. El, el gran productor del siglo pasado era Estados Unidos y luego llegó Japón, y Japón llegó con Sony y llegó con marcas muy interesantes como Nissan, como Toyota, como Honda, pero la población japonesa empezó a envejecer y dejó de innovar. Conforme las personas vamos envejeciendo, compramos menos cosas porque nos sentimos a gusto con lo que tenemos. Un ejemplo muy tradicional son los celulares. Cuando somos jóvenes, cada año compramos un celular nuevo. Cuando tenemos ya entre 20 y 30 años, pues lo hacemos cada 2 años. Después de los 30, pues cada 3 años. Y después de los 40, pues cambiamos de celular cuando el celular se echa a perder, que es cada 4, cada 5 años. Entonces, conforme vamos creciendo, nuestro consumo en general se va reduciendo. Y además estamos conformes con lo que tenemos y ya no buscamos cosas nuevas. Y es, por ejemplo, lo que le está pasando ahorita a las marcas japonesas y a las marcas alemanas frente a las marcas chinas de autos. Las marcas japonesas dijeron los autos eléctricos nunca van a ser una realidad, mejor vamos por autos a hidrógeno que desarrollaron y no desarrollaron, fueron prototipos. Los alemanes dijeron eso de los autos eléctricos no es para nosotros, vamos a esperarnos. Y de repente China surgió como el gran productor de autos eléctricos con empresas muy jóvenes que tienen 10, 15 años en el mercado y que hoy son los mayores productores de autos eléctricos en el mundo, ya están rebasando a Tesla. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, pues que las marcas tradicionales japonesas como Nissan, pues están en serios problemas. BMW, Mercedes, Volkswagen, que antes eran grandes innovadores con muchas patentes, también están teniendo problemas. Dicen que ya van a sacar muy buenos autos eléctricos, pero China les lleva mucha ventaja y entonces China, además de buenos autos eléctricos, está sacando autos eléctricos baratos. Hoy en día en China ustedes pueden comprar un auto BYD Seagull que en México se vende en 358,000 pesos, allá cuesta menos de 200,000 pesos, el mismo auto. Entonces, ahí pueden ver cómo la innovación china está creciendo de manera muy, muy rápida y le está generando muy buenos dividendos. Otro tema de innovación, bueno, pues en Alemania también era un gran productor de patentes de medicinas y lo que hoy estamos viendo es que ya hay medicinas mRNA a través de las vacunas que empezaron con el COVID y ahorita estamos viendo ya un fortalecimiento de esos nuevos sectores, de nuevas marcas, de nuevas medicinas, de nuevas generaciones de medicinas basados en esta innovación de mRNA. En el otro caso, por ejemplo, pues qué pasó con nuestras televisiones Sony, Trinitron, pues como ustedes saben, llegaron marcas coreanas más jóvenes, como Samsung, como LG, y pasaron primero a televisiones de plasma, luego a televisiones de LED, luego LED, y quién sabe qué más vamos a tener ya en el futuro. Ya hay algunos prototipos por ahí de
televisiones transparentes, proyectores 4K, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, conforme vamos avanzando, necesitamos gente joven. Y eso es algo que en México ya no estamos teniendo. Se necesita que cada mujer durante su vida tenga en promedio 1.9 hijos para que la siguiente generación sea por lo menos igual a la actual. A partir de 2000, por decirles algo, en el año 2000, en México, cada mujer en promedio tenía 3 hijos. Luego fue bajando a 2.8, 2.5, 2.4, 2.3 y en el 2019 llegamos al 1.9. Ahorita estamos en 1.6. Significa que en 20 años nuestra población va a dejar de crecer. Pero en los próximos 20 años van a pasar muchas cosas. Hay muchos retos, hay muchas oportunidades. Más o menos este sexenio crecerá la población en 6 millones, el siguiente lo hará en 4, el siguiente lo hará en 2, y luego ya no crecerá, y luego empezará a decrecer la población. Así más o menos van a pasar las cosas. Y conforme vamos envejeciendo y vamos al mismo tiempo teniendo menos hijos, los jóvenes, que son los que tienen mayor poder de compra, dicen, yo ya no quiero una casa de 3 recámaras, un jardín y una cochera para 2 autos. Yo ya quiero un departamento de 60, de 70 metros. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Bueno, pues yo ya no quiero, el día que yo pongo una primaria, pues van a quebrar. Si ustedes revisan el número de primarias que había en sus colonias, van a ver que ahora hay menos primarias y en los próximos años lo que vamos a ver es que vamos a necesitar una gran cantidad de asilos. Hoy actualmente más o menos se estima que son 12 millones el número de personas mayores de 65 años en México y todo hace suponer que hacia 2030 van a ser 18 a 20 millones de personas mayores de 65 años. Cuando en México la cifra de personas mayores supera el 20%, estamos hablando de 26 millones, lo cual va a pasar más o menos por ahí de 2036, 38. En ese momento los precios de las cosas se empezarán a bajar porque el consumo va a empezar a bajar. Llegaremos a un tope de consumo y después de eso las cosas tienden a bajar de precio por lo que ya les platicaba. Es simple y sencillamente que ya todo el mundo tiene lo que necesita y entonces ya el crecimiento ya no se da. Por decirles algo, ¿qué otras cosas pueden pasar? Bueno, pues si ahorita me dices, oye Carlos, ¿qué debería yo de estudiar? ¿Pediatría o geriatría? Pues es evidente que yo te voy a recomendar que seas geriatra. Vamos a necesitar un mayor número de lugares para personas de la tercera edad que kindergartens para cuidar a los niños. Vamos a necesitar departamentos de 60, de 70 metros y ya no vamos a requerir casas de 200 y 300 metros porque pues ya no van a haber familias tan grandes que quieran darle mantenimiento a ese tipo de hogares. Y al mismo tiempo, pues vamos a ver toda una revolución, por eso es que tanto China como Estados Unidos, que también empieza a tener esos problemas, ahorita platicamos si quieren de eso, están trabajando tanto en robots humanoides. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta que su fuerza laboral llega a un cierto tope y a partir de ahí empieza a bajar esa cantidad de personas que están dispuestas a trabajar y entonces el resultado es que necesitan de alguna manera pues mantener esos trabajos. Entonces ya no los hace un hombre, ahora que los haga un robot, pero se sigue produciendo bienes y servicios dentro de la economía. Imagínense un hospital que hoy tiene personas que barren, trapean, limpian, que tienen camilleros, que tienen enfermeras y que tienen doctores y neurólogos y oncólogos, cardiólogos. ¿Qué es lo que yo preferiría que siguiese hubiendo o que siguiesen llevando a cabo los seres humanos? Pues los trabajos de alta responsabilidad. Yo quiero que siga habiendo oncólogos, cardiólogos, neurocirujanos, seres humanos que se responsabilicen por el cuidado de mi atención. Y si es un robot el que limpia el quirófano o el que limpia el cuarto, o si es un robot el camillero, el que me pasa de un lado a otro, o el que me inyecta, pues no hay tanto problema porque no hay tanta responsabilidad. Entonces, conforme vayamos reduciendo el número de seres humanos, tendremos forzosamente que meter robots humanoides. Y eso en países desarrollados puede que esté muy bien, pero en países donde todavía el crecimiento de la población sigue hacia arriba, pues está muy mal. Ahora bien, ¿qué es lo que han hecho algunos países para fomentar que las mujeres jóvenes tengan más hijos? Y las parejas en general.
Esto es una decisión, el tener hijos es una decisión total y completamente de parejas. Uno, bueno, pues si tienes más de 2 hijos, por ejemplo, en muchos países te dan dinero. En otros países de Europa lo que hacen es que te regalan ropa y evidentemente la educación de los hijos es gratuita. En Turquía se acaba de aprobar una ley para que las mujeres que tengan de 3 a más hijos ya nunca paguen impuestos. La verdad es que ninguna de esas opciones ha dado resultados. La población sigue, las mujeres siguen teniendo cada vez menos hijos y entonces hay que estudiar el por qué a las mujeres han decidido ya no tener hijos. Y la razón tiene que ver, de acuerdo con varios estudios, con que la edad en la que la mujer entra al mercado laboral, pues ha ido subiendo. ¿Por qué? Pues porque la mujer ha estado preparándose más. Entonces, una mujer que antes entraba al mercado laboral a los 16, 18 años porque no asistía a la universidad, pues a los 20 era normal que se casara y a los 22 se embarazaba. Hoy una mujer que termina su carrera a los 23, 24, 25 años, pues entra al mercado laboral a los 25 años y cuando llega alguien y le dice, oye, pues vamos a casarnos a los 27 y tener hijos a los 28, la mujer dice, no, espérate, me quemé las pestañas 25 años para en 3 años ser mamá, pues la verdad es que no se puede, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, tenemos el gravísimo problema del costo que representa para una pareja ser papás, tanto para mamá como para papá. Alguno de los dos, si se queda a cuidar a los bebés, puede perder todo lo que aprendió durante 25 años de esfuerzo y de trabajo. Imagínense que ahorita yo les digo a ustedes que van a dejar de trabajar y que van a regresar al mercado laboral en 2030, sean hombres o sean mujeres. Pues ya cuando ustedes regresen al mercado laboral en 2030, ni las computadoras van a ser igual, ni los sistemas van a ser igual, la inteligencia artificial habrá avanzado muchísimo, todos los sistemas que ustedes conocían ya no van a existir nuevos sistemas, ustedes no se habrán actualizado, y entonces le estamos pidiendo en este momento un sacrificio que en las generaciones anteriores no le pedíamos tanto ni a hombres ni a mujeres que sacrificaran tanto por ser papás. En las generaciones anteriores, en 1970, 1980, pues si yo dejaba el mercado laboral en 1980 y regresaba en el 85, pues las cosas no habían cambiado tanto. Yo no perdía tanta experiencia. Hoy en día, entre 2025 y 2030, las cosas van a cambiar rapidísimo. Nos tenemos que estar actualizando diario y las cosas van a ser completamente diferentes en 2030 como son actualmente. Entonces estamos pidiendo muchísimo a esas personas que sacrifiquen demasiado para que sean papás. ¿Qué es lo que han hecho países en Europa? Lo que hacen países en Europa para tratar de reducir este sacrificio es que han implementado lugares de cuidado. Esto es que las guarderías empiecen a los 90 días para que la mujer y el hombre que pueden pedir licencias para ser papás, pues no se alejen tanto tiempo del mercado laboral y no pierdan ese tiempo. México debe pensar en algo así de manera importante, más que darle dinero a las personas, hay que permitir que tengan lugares donde las personas, donde los niños puedan ser cuidados de manera muy profesional y de esa manera tratar de incentivar un poco el que sigan siendo papás. Como conclusiones del día de hoy, uno, las siguientes generaciones van a ser más pequeñas que las nuestras. Dos, en consecuencia, cada quien tiene que ahorrar para su pensión porque los sistemas de pensiones pueden quebrar. Tres, el gasto en pensiones de adultos mayores, que actualmente anda en los 400,000 millones de pesos, tan solo por el crecimiento de la población, va a subir a 600,000 millones de pesos en 2030 y no tenemos dinero para financiar eso. Vamos a tener que pedir más, prestado más. Evidentemente, lo que hoy gastamos en pensiones del IMSS y del ISSSTE, que anda en 1 billón de pesos al año, va a subir más o menos hacia 1,5 billones. ¿Por qué? Pues porque de 12 millones de adultos mayores vamos a pasar a 18 millones de adultos mayores en 2030. Y claro, como cualquier situación, pues todo implica retos y también hay muchísimas oportunidades. Entonces yo creo que más que pensar en cuáles son los problemas, tenemos que pensar en cuáles son esas oportunidades de que envejezca la población, de que las familias cada vez sean más pequeñas y qué es lo que le debemos de ofrecer a los jóvenes, viendo lo que ellos necesitan, no criticándolos, no diciéndole, es que debes tener 10 hijos, no, no. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo quieres tu vida? Y en base a eso, pues ofrecerles oportunidades y ofrecerles condiciones
adecuadas a lo que ellos están buscando. Creo que es un tema del que en México no se habla, el envejecimiento. Pues